Bienvenidos y buenas noches a su programa Afírmate, el programa que le conecta a su destino profético. Mi nombre es la pastora Sari Elis y soy parte de los hijos de esta casa. Y hoy no es la excepción, hoy Dios tiene una palabra para usted en esta noche. Y una vez más queremos agradecer a cada auspiciador de Pacto porque esta palabra que se sigue compartiendo cada lunes y la retransmisión está llegando a muchas vidas y estamos completamente seguros de que hoy Dios tiene una palabra para usted. Así que tome nota, busque su libreta, póngase cómodo que Dios le va a ministrar en esta noche. Ahora quiero que vaya conmigo porque vamos a hablar en esta mañana de los efectos de la sensibilidad. ¿Cuáles son esos efectos o cuál es la esencia, las características que debe tener una persona que es efectiva y que también es sensitiva? Porque la efectividad de tu sensitividad es producto de la sensibilidad espiritual. ¿Usted está aquí? Hay demasiada gente en las iglesias, en el mundo entero, que son personas reactivas y no son personas activas en el espíritu. Y lo vamos a ver ya mismito. ¿Por qué es que esto ocurre? Óigame bien. ¿Por qué? Porque, repito, nuestra sensibilidad espiritual en la búsqueda aférrima y vehemente en la presencia de Dios para que sea el Espíritu Santo el que nos sensibilice, podamos tener una perspectiva como Cristo la tuvo cuando vino al mundo. Dice la Biblia que Cristo no vino a juzgar. ¿Usted está aquí? Cristo no vino a juzgar el mundo. Pero ¿cuál es la interpretación de la gente? Aun cuando yo estoy aquí, que digo ciertas cosas que tú te sientes juzgado o te sientes que yo te estoy señalando, yo no vine a eso. Yo vine a que tú seas espiritualmente sensible y que con esa sensibilidad espiritual tú puedas accionar lo que estás aprendiendo para que tú puedas seguir siendo transformado y cambiado, para que entonces con esa sensibilidad espiritual que te cambia, que te transforma, que trastoca tus emociones y tus sentimientos naturales, alineándolos al Señor, tú puedas ser una persona sensitivamente correcta. ¿Usted está aquí? Entonces, ¿cuál es realmente el pensamiento de mucha gente en la iglesia? Y lo vemos hoy día en las redes sociales. Atacar, señalar, sancionar, culpabilizar. Y eso a nosotros no nos toca. ¿Por qué? Porque nosotros sensiblemente en el espíritu, afectando nuestra sensitividad, tenemos que ser personas conforme a como Dios vio al mundo. La perspectiva de Dios del mundo es muy distinta a la perspectiva del ser humano que nace sin Dios. Pero cuando nacemos al espíritu, debe existir un cambio, una transformación por causa del Espíritu. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Y nuestros pensamientos deben seguir siendo transformados por causa del manré de Dios, de la palabra de Dios, del verbo de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Para seguir siendo mejores hombres, mejores mujeres, mejores hijos, mejores padres, mejores esposos, mejores esposas. Cada día más. ¿Usted está aquí? Por ende, cada uno de estos elementos, sensibilidad y sensitividad, aunque son de un pájaro las dos alas, no necesariamente te hace una persona sensitiva espiritual y sensible espiritual. ¿Me entiendes? ¿Alguien está aquí? Y podemos decir muchos ejemplos, pero no quiero entrar en eso. Ahora quiero que vaya conmigo al libro de Isaías, que es la única escritura que Dios me mostró de tantas, para yo poderle demostrar conforme a lo que yo he experimentado en mi vida, lo que yo he vivido en mi vida. Efectos de la sensibilidad es lo que vamos a hablar ahora. Los efectos de la sensibilidad. ¿Por qué? Porque hay una esencia en las personas que fluyen de esta manera. Hay unas características particulares que los hace distintos, los hace particulares de las demás personas. Y nosotros necesitamos que usted entienda esto para que usted sea particular. Para que usted no sea un cristiano del montón o un pseudo cristiano aparentando ser cristiano, sino que sea un verdadero cristiano real, genuino,
conforme a la palabra de Dios. ¿Alguien me dice amén? En Isaías capítulo 5, versículo 20, mire lo que dice. Sencillamente, está claro ahí. Esto habla de una sensitividad o de una insensitividad. ¿Usted está aquí? Mire lo que dice. Hay de ustedes que llaman bueno a lo malo y que lo malo a lo bueno. Hay de ustedes, oiga bien, que Dios le está hablando a los cristianos de esta casa. Hay de ustedes que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Escúcheme, esa aseveración o esa línea que acabamos de leer es una visión clara de una persona que es insensitiva. No tiene noción correcta de las verdades. Entonces cualquier persona me podrá decir, bueno, obispo, pero eso es relativo a lo que cualquier persona pueda pensar. Yo pienso conforme a lo que la palabra dice. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre va a pensar y va a interpretar para justificarse en su insensitividad. ¿Por qué? Porque no hay sensibilidad espiritual. Y al no haber sensibilidad espiritual, a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno en la iglesia. ¿Eh? Para algunos ministros, como yo he estado hablando aquí, no es malo que tú te tatúes el cuerpo. A ellos eso le llaman bueno. No es malo que tú bebas. A eso ellos le llaman bueno. ¿Ve? ¿Por qué? ¿Por qué es bueno? Porque le gusta. Porque lo lleva a un sentir ¿qué? Natural. ¿Por qué? Para usted saber si bebe, ¿qué tiene que pasar en su boca? Usted tiene que tener un buen gusto. Y si le gusta, pues para usted sabe bueno y usted va a justificar eso. ¿Verdad? Hello. ¿Ve? Hay personas que se justifican en hablar malo porque al ser reactivas, siendo cristianos, reaccionan hablando malo. ¡Ay, se me zafó! ¿Eso es normal que pase? No, eso no es normal. Pero a lo malo le llaman bueno. O se justifican diciendo, se me zafó. No tienen temple. No tienen temple. Y mucho menos mansedumbre. ¿Por qué? Porque la falta de mansedumbre te lleva a ¿qué? A ser una persona que no tiene ningún tipo de temple. Como no eres manso y humilde de corazón, pues entonces te pone a reaccionar en hablar malo. ¿En medio de qué? En medio de una discusión con tu esposa, en medio de una discusión con tus hijos, en medio de cualquier cosa. Yo sabía que no iban a ver aménes. ¿Ve? ¿Por qué? Porque estas son las cosas que nosotros como cristianos deberíamos vivir. ¿El qué? El que a lo malo se le llame malo. Y a lo bueno se le llama bueno. ¿Conforme a qué es malo y qué es bueno? Bueno, la palabra nos dice que es malo y que es bueno. ¿Ve? Leíamos los otros días que no entremos en los vicios. La pregunta es, ¿cómo tú justificas la palabra vicio? Mire lo que sigue. Que convierten la luz en oscuridad. Que convierten el conocimiento en desconocimiento. O distorsionan la luz con la verdad. Con la mentira. Ahí está. Estamos hablando con cristianos. No estoy hablando con gente que desconozca de esto. Estoy hablando con gente que se supone que conozca la palabra de Dios. Solamente usted que llegó por primera vez hoy aquí, si hay alguien por primera vez, usted está perdonado. Pero ya mismo Dios le va a dar la oportunidad de entrar en el proceso de cambio.
si quiere. Nadie lo obliga. ¿Me entiende? Mire esto. Que convierten el conocimiento en desconocimiento o lo tergiversan. Y la oscuridad quieren tratar de convertirla en luz. Eso es insensibilidad emocional y sentimental. En los sentimientos, en el sentir. Usted está aquí. Que convierten lo amargo en dulce. Y lo dulce en amargo. Hay de ustedes que se creen sabios, que se creen, porque ese es el problema de la insensitividad propia. Porque creen que su sabiduría proviene de lo estudiado. Que se creen porque han estudiado, porque tienen bachillerato, maestría, posiciones de estudio, que son intelectuales, que son profesionales, que han estudiado. Creen que la sabiduría que da el mundo es la misma sabiduría que da Dios, cuando es totalmente abismal. Pero qué bueno que la gente estudia. Yo digo que siempre estudien. Usted está aquí. Oiga esto. Que se creen sabios y se consideran ellos inteligentes. Por eso es que yo me río. Cuando la gente que ha estudiado viene con unos argumentos tan baratos que no entienden ni el espíritu. Escúcheme, aún viniendo a la iglesia, vienen con unos argumentos tan ridículos y baratos. ¿Por qué? Porque los argumentos ridículos y baratos proceden de su pensamiento humano crítico, no del espíritu. No de la sensibilidad espiritual que has aprendido de la palabra de Dios para tú ser un mejor hombre, un mejor ser humano hacia todas las personas que te rodean. Te dije ahorita que la Biblia dice que Jesús no vino a juzgarte. Vino para que tú hicieras conciencia responsable en el espíritu de tú entrar en la responsabilidad de que si tú quieres recibir esto, tú cambias. Si tú no quieres cambiar, quédate chaval como está. Sigue viviendo haciendo fuerza. Yo no tengo ningún problema con eso. ¿Por qué? Porque yo recibí a Cristo, y ustedes conocen mi historia, yo recibí a Cristo a los 34 años, fumaba, bebía, hacía 600,000 cosas y Dios cambió mi vida. Yo no recibí a Cristo a los 8 años como mucha gente que se crió en la iglesia. Yo recibí a Cristo a los 34 años. Y fui agente encubierto de la policía. ¿Usted sabe lo que yo tuve que hacer antes de conocer a Cristo? Y hay de ustedes que se creen sabios y se consideran inteligentes. Porque nuestra inteligencia no viene de las condiciones humanas de lo que yo aprendo. Eso me da cierto conocimiento para yo poder fluir en la tierra. Después vuelve y repite en el versículo 22. Vuelve y repite, hay de ustedes que son campeones bebiendo vino. Y usted me dirá, obispo, pero esa es mi vida, yo me bebo lo que me dé la gana. Bébete lo que tú quieras, eso es tu problema. Yo solamente te estoy diciendo lo que dice la palabra para que tú entiendas las limitaciones y cómo el enemigo te detiene para tú no recibir las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Eso es simple. Yo bebía, yo fumaba, y ustedes saben lo que yo he dicho aquí con relación a la fumada. Yo fumaba muchísimo. Pero a mí eso no me lo quitó un hombre, a mí eso me lo quitó Dios. ¿Cuándo? Cuando yo recibí a Cristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque recibí una convicción de pecado, de justicia y de juicio. Por causa del Espíritu. Usted está aquí. Porque mi espíritu estaba gritando salvación. Mi espíritu estaba gritando salvación. Señor, sálvame. Y yo no sabía cómo lograr esa salvación hasta que a alguien se le ocurrió invitarme a la iglesia. Y Dios hizo un trambo y me llevó a la iglesia. Fuerte y firme de vuelta a casa.
Todos los miércoles te esperamos a las 7:30 en Casa de Restauración Fe, Palabra y Presencia en Bayamón. Y los domingos a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Para más información, visita nuestras redes sociales. ¿Te gusta leer? Te recomiendo A Morir, Afírmate, La Poda Divina, Una Iglesia Diferente y Parada en la Línea de Fuego. Adquiérelos por Amazon.com o Kindle. Para más información, llámanos al 787-993-1660. Ahora, cuando usted lee esta escritura, fíjese que comienza diciendo, ¡ay de ustedes! Y luego sigue repitiendo, ¡ay de ustedes! Y cuando habla la Biblia de esos ay, o como se conoce, ayes, escúcheme bien, nos está hablando de una advertencia que Dios le está haciendo a su pueblo. Cada ay implica una advertencia que Dios le está haciendo a su pueblo. Escúcheme, una advertencia a todas aquellas personas que se oponen al propósito y a la voluntad de Dios. Está aquí. ¿Por qué? Porque esa es advertencia y una forma de castigo, escúchame bien, para los que continúan afanados en querer ser desobedientes a Dios. Eso es lo que significa ay en la Biblia. Ay de aquello, ay de ustedes. Si siguen en esta condición, Dios les está advirtiendo, no sigan en ese afán de desobedecerme. Usted está aquí. ¿Por qué? Porque es una señal. Ay, es una señal de juicio divino en la palabra de Dios. Es una señal, escúcheme, de las consecuencias que van a venir a aquellas personas, repito, que se oponen al deseo, al corazón y a la voluntad de Dios y son desobedientes. Van a venir unas consecuencias por causa de tu desobediencia. ¿Usted está aquí? ¿Me está entendiendo? Entonces, el ay o los ayes que existen ahí en esa escritura, escúchame bien, es un llamado de Dios también, oiga bien, para hacer una reflexión y un arrepentimiento de aquellas cosas que no estamos haciendo correctamente. ¿Por qué? Porque eres insensitivo contigo mismo, como cristiano que eres o cristiana que vienes a la iglesia. Usted está aquí. Entonces Dios nos está llamando para que reflexionemos. ¿Ves por qué no es para juzgarte? ¿Ves por qué no es para señalarte y para condenarte? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tú te condenas por tu propia conducta. No es Dios el que te condena. Como muchas veces tú crees que yo te estoy señalando y condenando. Yo no te estoy señalando, yo te estoy leyendo la Biblia. Quien te condena, dice la Biblia, eres tú mismo. ¿Por qué? Porque tú sabes en la actitud que tú estás, en la insensitividad que tú tienes contigo mismo, que ni tú mismo te quieres cuidar para Dios. Y escúchame, ese es tu problema, eso no es problema mío. Mi problema aquí o mi situación aquí es tocarte la flauta para si tú quieres tu danza y tú adoras. Usted está aquí, ¿me está entendiendo? Por ende, escúcheme bien, es una señal de juicio, pero también a la misma vez es una reflexión que Dios nos está llamando a hacer individual, personal, para un arrepentimiento a aquellas cosas que Dios ha visto en nosotros, que hemos sido desobedientes. ¿Usted me entiende, iglesia? Entonces, la sensibilidad espiritual, óigame bien, es lo que afecta nuestra sensitividad de manera positiva. La sensibilidad espiritual afecta nuestra sensitividad, escúcheme bien, para no desvirtuar, no distorsionar el propósito de Dios en nuestra vida y que nos mantengamos en la línea, que nuestras emociones y los sentimientos naturales sean alineados con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para hacernos reflexionar internamente, cada uno de nosotros, a las consecuencias de nuestra desobediencia. ¿Me entiende, iglesia? Por eso es que esto es importante. Entonces, cuando hablamos, cuando hablamos de estos campos de espiritualidad, la espiritualidad es un tema que se ha discutido tanto
Y ha sido una discusión bien amplia, se ha estudiado demasiado, ¿verdad? Porque hay muchas cosas de la espiritualidad que todavía cautivan a muchos sectores del mundo. Y en esos sectores del mundo que son diferentes culturas religiosas y diferentes escuelas religiosas o disciplinas religiosas, la vida espiritual se ha discutido tan ampliamente que todavía nadie se pone de acuerdo. ¿Usted está aquí? ¿Por qué, obispo? Porque la espiritualidad es algo que puede tener un impacto tan grande en la salud mental y en el bienestar general de las personas. La espiritualidad correcta va a tener un impacto en tu mente y en tu corazón. Por ende, ese impacto mental que es llevado al corazón por causa de lo que dice la palabra, tiene que traer unos cambios y generar unas transformaciones en la vida de cualquier ser humano. ¿Te acuerdas? La llamarada, la carreta. Los que leyeron llamarada y los que leyeron la cajeta, ¿cuántos de esos escritos le cambiaron la vida? De hecho, cuando usted lee el Quijote, yo tuve la oportunidad de leer también el Quijote en 2 ocasiones. Escúcheme, cuando usted lee el Quijote, aun cuando el Quijote tiene unos elementos escritos que están de la palabra de Dios, que salen de la palabra de Dios, eso no cambia tu vida. Y el Quijote, no sé si eso ha cambiado, ¿verdad? Porque han seguido gente escribiendo libros, pero el Quijote era el segundo libro más considerado en el mundo entero, después de la Biblia. ¿Usted está aquí? Pero usted sabe por qué era el más considerado después de la Biblia, porque tenía muchos elementos dentro de sus escritos o dentro de sus páginas que tenían que venir o venían de la Biblia. ¿Me entiende? Entonces, la espiritualidad, escúcheme bien, tiene un gran impacto cuando se ministra de manera correcta. Tiene un gran impacto en la salud mental y en el bienestar de las personas, el bienestar general de las personas, del entorno que los rodea también. ¿Por qué? Porque cambia la perspectiva de lo que es el mundo. ¿Usted me entiende? Por lo cual, escucha mi iglesia. Es importante como iglesia, como entes espirituales que nosotros somos al recibir a Cristo, comprender la esencia de las personas sensiblemente espirituales. Los que deberíamos ser sensibles al Espíritu. Y esto, cuando somos sensibles al Espíritu, trastoca de manera positiva nuestra sensitividad y nuestra perspectiva hacia el mundo y a todo lo que nos rodea. Escúcheme, y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder reconocer las cualidades que aún pudiéramos tener nosotros mismos y de las demás personas. Cuando podemos reconocer esas cualidades espirituales que tienen las personas, pero voy a reconocer en primera instancia la mía. Ahí es que yo voy a determinar cuán espiritual realmente yo estoy. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo necesito hacer cuando soy una persona sensible al espíritu o sensible espiritualmente y sensitiva por causa de la sensibilidad espiritual es que voy a autoevaluarme para reconocer mis deficiencias. No necesito que nadie me las señale. Yo necesito sentarme yo, meditar yo, conforme a la palabra de Dios y saber dónde yo estoy haciendo las cosas bien y dónde no las estoy haciendo de manera correcta conforme a la Biblia. Porque la Biblia es nuestro estilo de vida. El problema es que mucha gente lee la Biblia como algo literario. Como leen, te dije, la carreta, la llamarada, como leen a Don Quijote. No, esto es un libro de vida. Es un libro de espíritu. Es espíritu y es vida. ¿Alguien me dice amén? Por ende, nosotros debemos con este entendimiento, reconocernos a nosotros mismos. Y no solamente a nosotros mismos, te repito, sino a los demás. Y esto lo que nos ayuda es a conocer y a buscar ese balance, ese equilibrio espiritual y esa armonía interna que deberíamos tener, ese balance interno, equilibrio y armonía interna. Escúcheme bien, para nosotros poder entender la diferencia entre lo que es la sensibilidad y la sensitividad. Y yo saber
si estoy siendo sensible a la presencia de Dios y escucho algo, pero no estoy siendo sensitivo en obedecer. ¿Me entiende? Yo puedo estar orando, yo puedo estar en la presencia de Dios, yo puedo estar escuchando que Dios me diga, haz esto. La pregunta es, ¿lo haces o te resistes porque no lo entiendes? Y si te resistes porque no lo entiendes, estás siendo sensible a la presencia de Dios. Dios te está hablando, pero no estás siendo ¿qué? Sensitivo, no estás accionando la sensitividad ni aún contigo, porque no estás obedeciendo. Lo que provoca ¿qué? Una limitación y un detenimiento de las bendiciones de Dios en tu vida. Tan simple como eso. Usted está aquí. Por eso es que tenemos que entender esto. Para poder saber que aunque la sensibilidad y la sensitividad es de un pájaro las dos alas, una de ellas puede quedarse sin volar, aunque tengas la otra. Y si no tienes las dos, no vas a despegar nunca, mi amor. No vas a poder volar como las águilas. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque esto es lo que crea realmente, espiritualmente hablando, esto es lo que crea el balance correcto, el balance espiritual correcto para lograr una vida espiritualmente estable, firme en el Señor. ¿Usted está aquí? Y así nosotros poder cada día, óigame bien, poder adentrarnos cada vez más en el camino hacia una vida correcta espiritualmente para agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Pues entonces tenemos que ser sensibles y sensitivos con Dios, con nosotros mismos y con las demás personas. Pero si usted no es sensitivo con usted mismo, ¿cómo usted va a ser sensitivo con las demás personas? Si usted es desobediente, ¿qué usted va a impartir a los demás? ¿Desobediencia? ¿O se convierte en un fariseo insensitivo predicando algo que usted no vive? Tengamos en cuenta eso. Usted está aquí. Entonces, esto es lo que nos lleva a nosotros a tener un entendimiento de las verdaderas características de las personas sensitivamente influenciadas para que nuestra sensitividad se torne también espiritual, conforme a la palabra de Dios. Características, escúcheme, que nos va a hacer a nosotros y a ustedes, los que entiendan, reciban y apliquen esto, los va a hacer personas que van a verse únicas y se van a ver distintas a los demás cristianos. ¿Por qué, obispo? Por causa de la influencia, escúcheme, de esa sensitividad espiritual que es tocada por la sensibilidad espiritual. Entonces, esto es lo que nos va a llevar a nosotros, o nos podría llevar a muchos de nosotros, óigame bien, a tener una percepción distinta, como decía ahorita, del mundo. Entonces, ya el mundo no debe y no puede ser juzgado por mí. Entonces, esto es lo que nos podría llevar a cada uno de nosotros a tener una percepción diferente del mundo. ¿Cuál fue la percepción que tenía Cristo del mundo? La percepción que tenía Cristo del mundo era la percepción que traía de su papá. Por eso es que Él dice en su palabra, yo no vine a condenar a nadie, yo no vine a señalar a nadie. Yo lo que vine es hablar lo que mi padre dijo y hacer lo que vi a mi padre hacer. ¿Se acuerda de eso? Y usted sabe que cuando Cristo hablaba, porque hablaba lo que el Padre quería que hablara, ¿cuántos se enojaban con Él? ¿Cuántos querían matarlo? ¿Usted está aquí? ¿Por qué? Porque la perspectiva de Él era muy diferente a la perspectiva del mundo. Y todavía al día de hoy, eso es lo que Dios quiere con sus hijos. Que tengamos una perspectiva del mundo como Él la tuvo. Quienes no entienden es la gente. Quienes no entienden a veces son muchos cristianos. Los mismos cristianos no entienden esto. Porque no saben discernir lo que es sensibilidad espiritual, afectando la sensitividad natural para que se convierta en una sensitividad espiritual también, conforme a la sensibilidad espiritual que Dios puso en nosotros.
¿Estamos entendiendo? Gracias por haberse mantenido conectado a su programa Afírmate, el programa que le conecta a su destino profético. Si esta palabra ha sido de bendición, por favor cuéntenos su testimonio. Una vez más, gracias a cada auspiciador de Pacto. Y recuerde que todos los lunes estamos aquí en su programa Afírmate, el programa que le conecta a su destino profético. Y recuerde que Jesucristo es el Señor.